Muy buenas a todos nuevamente, mis queridos amigos y hermanos que podéis verme a través de este medio. Nos encontramos en el sábado del Señor, pero antes de tener la temática en esta mañana, déjame que pueda hacerte algunos anuncios que creo que son importantes. En primer lugar, recordarte que hoy no estamos en la iglesia y evidentemente no se va a pasar en el templo la ofrenda y el diezmo. Así que te invito, si no lo has hecho, a que puedas coger tu sobre, que puedas poner tu ofrendita, tu diezmo y lo guardes para que cuando puedas ir a la iglesia se lo puedas entregar al tesorero o a la tesorera. También puedes hacer una transferencia. Puedes pedir el número de cuenta al tesorero o tesorera de tu iglesia para hacer la transferencia de la ofrenda o del diezmo que tengas que hacer. En segundo lugar, también quiero recordarte o recordaros a los que me veis que podamos estar orando por nuestros hermanos que han contraído el virus del COVID-19. Hay algunos que están en un estado, digamos, de gravedad. Es importante que nos unamos en oración, que podamos apartar unos minutitos para la oración y así de esa forma poder sostenerlos con nuestras plegarias. Intercedamos por ellos delante de Dios. Oremos también por nuestros líderes de la Iglesia, por nuestras iglesias a nivel mundial. Que el Señor nos ayude, son momentos difíciles, pero necesitamos sobre todo estar unidos como pueblo en oración delante de nuestro Señor y de nuestro Dios. Muy bien, y si os parece bien, antes de comenzar vamos a cantar el himno 193, Dios nos ha dado promesas. Os lo pongo en el vídeo para que juntos lo podamos cantar en casa. Nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. En tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien, ya estamos nuevamente con vosotros. En esta mañana he preparado un tema que creo que puede ser relevante para los tiempos que vivimos. Me gustaría poder hablaros acerca de las promesas.
Y quisiera que me acompañaseis en un texto que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 43 al 45. Fijaros porque el texto es muy bonito. Dice: así dio el Eterno a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno les dio reposo como había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistir delante de ellos. El Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No faltó ninguna de las palabras buenas que el Eterno había hablado a la casa de Israel. Todas las promesas se cumplieron. Qué texto extraordinario, ¿verdad? Josué había cumplido su misión. Había cogido el relevo, Moisés había pasado al descanso y ahora Josué se tenía que encargar de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero una vez allí tenía que hacer las reparticiones según, ¿verdad?, el criterio que Dios le había dado. Y de alguna forma el escritor, ¿verdad?, termina diciendo en este capítulo 21, no faltó palabra de todas las promesas que el Eterno había hecho a Israel. Todo se cumplió. ¿Sabéis? No hay nada más seguro que las promesas de Dios. Y no hay nada que genere más desconfianza que las promesas de un ser humano o de un político, ¿verdad? Pero las promesas de Dios, sin embargo, son seguras. Nos cuesta a veces creerle al Señor y creer en sus promesas. Muchas veces generan dudas en nosotros, pero la promesa de Dios siempre está ahí y está a nuestro alcance. Yo recuerdo cuando era jovencito, tendría alrededor de unos 12 años, estuve internado en un seminario católico en la ciudad de Orihuela. Es un seminario que está anclado en la cima de la montaña. Es una zona que está amurallada y es un lugar digno de poder visitar. Si alguno no lo conoce, yo le invito a que lo haga. Bueno, yo estuve allí durante varios años, estuve interno, mis padres me llevaron allí y de alguna forma la idea de mis padres es que yo fuese sacerdote. Pero en el peor de los casos, si no llegase a ser sacerdote, por lo menos ellos esperaban que yo pudiese llegar a ser un muchacho bueno, honrado, ¿verdad? Y que dejase, digamos, esa edad de rebeldía que a veces tenemos o hemos tenido los que hemos sido jóvenes y tienen nuestros jóvenes. Bueno, durante aquella estancia, durante aquellos años que estuve allí, recuerdo que en muchas ocasiones teníamos que hacer ejercicios espirituales donde nos juntábamos un grupo de jóvenes con nuestras Biblias, con el rosario y nos distribuíamos por todo el complejo, incluso salíamos a la montaña, puesto que el mismo seminario está anclado en una montaña, había un pequeño bosque de pino mediterráneo y recuerdo que había ocasiones en las que los ejercicios espirituales requerían de no hablar nada. Consistía en estar todo el día callado, no podías hablar con el compañero, estaba prohibido. Y bueno, nos retirábamos muchos a la montaña, al monte, a poder tener unos momentos de reflexión y de encuentro con el Señor. Y yo recuerdo que en esos momentos en los que yo estaba allí con mi Biblia, con el rosario, yo pensaba que el Señor podía en un momento determinado manifestarse. Yo era un muchacho religioso, a pesar de que era rebelde, pero yo siempre he sido muy creyente. Siempre mis padres me enseñaron a creer en Dios, sobre todo mi abuela, que ya falleció. Y yo esperaba encontrarme con un ángel del Señor que me diese algún mensaje, que me diese, algunas directrices, pensando que quizá a lo mejor yo podría ser alguno de esos santos de los que me habían hablado muchas veces que hacían milagros, algo extraordinario.
Bueno, la cuestión es que finalmente terminé ese día sin haber tenido ninguna teofanía. Dios no se me había revelado y mi día fue un poco frustrante. Esa fue mi experiencia. Quizás entiendo que a veces nuestra forma de vivir la espiritualidad o nuestra religiosidad con el Señor no es la más apropiada. A veces uno espera que el Señor se manifieste de una forma extraordinaria, a través de un milagro, a través de una señal, ¿verdad? Y esperamos que nuestra vida religiosa sea, digamos, una vida movida, quizás a lo mejor por lo extraordinario, por lo místico, por lo asombroso, ¿verdad? Por el milagro. Quizás a veces nuestra fe depende de la vista más que de nuestra confianza en el Señor. Y yo recuerdo que esa experiencia de alguna forma me marcó, pero me marcó para entender que a veces la vida espiritual o religiosa no se basa en las cosas que podemos ver o en las cosas que el Señor nos puede mostrar. Y yo estoy seguro que alguna vez te has sentido frustrado porque has orado y has pensado que tu oración no ha sido escuchada por el Señor. Quizás has orado por un enfermo, por alguien para que tenga salud, has orado por tu trabajo, para tener trabajo, pero has sentido que el Señor no escuchaba tus oraciones. Pero realmente nuestra fe, nuestra religiosidad no tiene que estar basada, como decía, en lo místico o en lo extraordinario. Tiene que estar basado en una relación con nuestro Dios, en nuestra confianza con Él, a pesar de las circunstancias. ¿Y en qué me baso? Bueno, yo quisiera que pudiésemos leer, si tienes tu Biblia a mano, en Primera de Pedro. Hay un texto ahí interesante que nos deja el apóstol Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 8. Fijaros lo que dice allí Pedro. A quien sin haberlo visto, lo amáis, y sin verlo ahora, creéis en él, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tratemos ahora de alguna forma de analizar este texto y de hacerlo práctico. Pedro dice que amamos a aquel a quien no vemos, y creemos en aquel, ¿verdad?, que de alguna forma no palpamos. Pero eso es lo extraordinario de la fe, que a pesar de que nuestra vida pueda estar cargada de problemas y de dificultades, y aunque a veces parece como que Dios no está ahí, las promesas de Dios nos ayudan a entender que Él está al control de todas las circunstancias. Si nosotros analizásemos muchas veces, ¿verdad?, las preguntas que le hacemos a Dios: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué he perdido el trabajo? ¿Por qué estoy pasando por un momento de incertidumbre, de debilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis? Si nosotros analizásemos de alguna forma, de manera sintáctica, las frases que muchas veces, las preguntas que le hacemos a Dios, el sujeto siempre voy a ser yo, ¿verdad? Uno analiza, ¿verdad? Todos hemos estudiado, ¿verdad?, las frases sujeto, ¿verdad?, verbo, predicado, complemento directo, ¿verdad? ¿Sabéis de qué os hablo? Muy bien, si analizáramos muchas veces nuestras preguntas, las preguntas que le hacemos a Dios, vamos a encontrar de que yo siempre va a ser el sujeto. Siempre voy a estar ahí yo en primer lugar. Pero es interesante porque la Escritura nos dice que Dios no siempre responde nuestras preguntas. No siempre contesta a las preguntas que le hacemos. Algunos incluso piensan que Dios tarda en contestar incluso las preguntas. Pero la Biblia es clara, ¿verdad? El Señor, más que preguntas, nos ha dejado en su palabra promesas. Para una pregunta, una promesa de Dios. Y esto es muy interesante, porque las promesas de Dios siempre son más importantes que nuestras propias preguntas. Al que está pasando por un momento de soledad,
Jesús le dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te sientas solo. Alguno puede decir, Señor, ¿pero por qué me ha tocado vivir solo? Bueno, quizás no encuentres la respuesta a tu pregunta, pero sí que vas a encontrar la promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Al que quizás está pasando por un momento de dificultad económica, el Señor te dice, confía en el Señor, ¿verdad? Dice el proverbio, y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus veredas. No hay una respuesta para tu pregunta, pero sí que hay una promesa. Porque las promesas, mis queridos hermanos, muchas veces superan a nuestras preguntas o incluso a las respuestas. Dios ya pensó en nuestras necesidades y cada una de nuestras necesidades está aquí en la Biblia junto a una promesa divina. Dios lo ha dispuesto así. Y alguno puede decir, bueno, y eso es todo, pastor, bueno, ¿y qué más quieres? ¿Qué más quieres si tenemos las promesas de Dios? ¿Verdad? Lo que vas a poder vivir con Cristo, eso va a ser lo importante en tu vida y lo que te dé fortaleza. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No he visto a justo desamparado, ni a su simiente mendigar el pan. Ahí está la promesa de Dios. Elena White llega a decir en uno de sus escritos, ella dice, cuando contemplamos las promesas de Dios, podemos hallar consuelo, podemos hallar esperanza y sobre todo gozo, porque ellas constituyen la palabra del infinito. Apropiaos de las promesas de Dios, dice ella, y luego, cuando llegue la prueba o la aflicción, esas promesas serán manantiales de consuelo celestial para vosotros. Lo que Elena White quiere decir es que si ahora vivimos en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en un momento de pandemia, cuando todo el mundo está de alguna forma con miedo, expectante a ver lo que va a ocurrir, Elena White dice que las promesas de Dios son nuestra esperanza, son nuestro consuelo y son nuestro gozo en estos momentos de dificultad. El que está en Cristo no le sirve la pregunta. Con la promesa de Dios le basta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Esa es la promesa. Dios sabe lo que quiere para nosotros. Dios está al control de la historia de este mundo. Y en los momentos de dificultad, cuando surgen nuestras preguntas a Dios, Dios nos las responde. Dios nos deja sus promesas en su palabra. Ahora bien, ¿dónde apoyamos todo esto que estamos diciendo? Vamos nuevamente a Pedro, pero ahora a la segunda epístola, segunda de Pedro, al capítulo 1 y al versículo 4. Fijaros qué texto más extraordinario. Dice, por ese medio nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libraremos, sí, de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Es algo extraordinario. La promesa de Dios, la promesa que tenemos en su palabra, nos ayuda a participar de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Dios nos ha dado promesas donde podemos de alguna forma encontrar las respuestas. Hay un periodista y novelista, Christopher Morley, que él llega a decir en una cita, dice, tenía 1000 preguntas para hacerle a Dios, pero cuando lo conocí, todas salieron volando y ya no parecían importantes. Porque el que llega a conocer a Dios, mi querido hermano, que me escuchas, con su promesa es suficiente. No necesita respuestas. Solamente se aferra a la promesa de Dios.
¿Y qué hacen las promesas? Bueno, las promesas fortalecen nuestra fe. Las promesas de alguna forma nos ayudan a seguir caminando y confiando en un mundo lleno de dolor y en un mundo lleno de incertidumbre y de problemas. Y esto es como cuando uno, yo no sé si te has dispuesto alguna vez a hacer ejercicio habiendo estado durante mucho tiempo sin haber hecho nada. ¿Qué pasa cuando uno comienza a correr? Automáticamente, a los pocos minutos, el aire te falta, el corazón late de una forma muy deprisa. Pero cuando uno lo va haciendo de una forma paulatina, un día, otro día y otro día, se va dando cuenta de que los músculos del cuerpo se van fortaleciendo, los pulmones se van ensanchando y el corazón bombea de una forma mejor la sangre para todo el cuerpo. Así pasa con las promesas de Dios. Cuanto más nos aferramos a ellas, cuanto más meditamos en ellas cada día, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se hace grande. Porque las promesas de Dios son nuestro soporte y nuestro sostén. Y entonces cuando tiene sentido la promesa que nos hace el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está ahí? ¿Todo? Sí, todo. Cuando tienes problemas, acuérdate de ese problema, de esta promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has perdido el trabajo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? Porque a veces, ¿verdad?, uno se pone cabezón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La promesa de Dios, ¿verdad?, está ahí. Si uno reparara, ¿verdad?, en la pregunta que hace Jeremías en el capítulo 12, Señor, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Y por qué les van las cosas bien? El Señor no le responde a Jeremías, simplemente le deja la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me te fortalece. Dios muchas veces no da la respuesta, mis queridos hermanos, pero sí que nos da sus promesas. Y eso es lo importante para que podamos de alguna forma seguir adelante en este mundo que perece. ¿Sabéis? A veces incluso no sabemos orar, no sabemos pedir, porque hay cosas que ya están prometidas en la Biblia y muchas veces nosotros queremos pedírselas al Señor. A veces algún hermano puede decirle, Señor, bendíceme, porque las cosas no me van bien económicamente, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, tiene la promesa, Él dice, traer el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La promesa está. El texto bíblico es claro. Además llega a decir, si retiras tu pie de pisotear el sábado y de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. La promesa está. Guarda el sábado, respétalo y recibirás la bendición de Dios. Te gozarás en ese momento en el Señor. Yo no sé si alguno de vosotros ha orado, Señor, no quiero morir joven, quiero tener salud, quiero tener fuerzas. Bueno, hay una promesa en la Biblia que dice, ¿verdad? Es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días, los años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cumple con ese mandamiento y recibirás la promesa de Dios. Son promesas para nosotros. Son promesas de Dios para nuestro tiempo. Confía en ellas. Obedece al Señor y verás cómo las cosas funcionan de una forma muy diferente. A veces los proyectos de nuestras vidas no se realizan no porque Dios no nos dé las respuestas que esperamos, sino a veces es porque no hemos creído en sus promesas. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios ya lo ha dicho, ya lo ha prometido. Él va a estar ahí y nos va a dar aquellas cosas que cree que son necesarias. Una escritora holandesa, Corrie ten Boom, ella se brindó a dar cobijo a muchos perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Esta mujer dijo en un momento,
Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Ante un problema, ante una situación adversa, la promesa de Dios brillando en tu vida. Hay otra frase también de un historiador y escritor, David Nicolás, que es una de las frases que más me ha gustado cuando preparaba este tema, donde él llega a decir: las promesas de Dios son como las estrellas del cielo. Cuanto más oscura es la noche, más fuerte brilla. Mi querido hermano, quiero terminar simplemente esta breve reflexión. Ya incluso me falta la voz, porque llevo toda la semana grabando mensajes para vosotros, para que de alguna forma podamos estar también conectados. Yo no sé cuán oscura es la noche de tu vida. No sé tampoco cuánto te puede afectar esta situación que estamos viviendo. Pero lo que sí sé es que la promesa está ahí, la promesa de Dios está ahí. Y cuanto más oscura sea la noche, más tienen que brillar esas promesas en nuestras vidas como creyentes. Ojalá que el Señor te conceda en este día, un día bendecido de sábado, donde puedas reflexionar y meditar en las promesas de Dios. Y ojalá que estas promesas, esas bellas palabras que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros, fortalezcan nuestra fe en estos momentos difíciles y nos hagan subir sobre las alturas de los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que puedas pasar un feliz y bendecido sábado en su presencia. Amén. Y ahora, para terminar, entonaremos el himno 412, Todas las promesas. Que Dios te bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostenrán.